Después de mañana, ya no formas parte de esta familia. Te juro, hay frases que no se olvidan nunca. Da igual cuánto tiempo pase, se te quedan clavadas aquí, pecho. Eso fue lo que me dijo la prometida de mi hijo la noche antes de su boda. Sí, la noche antes. Y lo peor no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. En plan tranquila, fría, como si estuviera hablando de algo sin importancia, como si yo no fuera nadie. No grité, no lloré delante de ella, no hice ninguna escena. Solo me quedé ahí, mirándola, intentando entender si de verdad había dicho eso. Pero sí, lo dijo. Y lo sentía. Ya hiciste tu parte, me susurró. Lo criaste, perfecto. Pero mañana, él pasa a ser mi familia. Y tú ya no pintas nada. ¿Sabes lo que se siente cuando alguien borra toda tu vida con una sola frase? Porque eso era lo que estaba haciendo, borrándome. Yo no era solo la madre, yo era la mujer que lo había criado sola durante 27 años, la que estuvo cuando nadie más estaba, la que lo vio crecer, caerse, levantarse, pero para ella yo era equipaje de más. No vengas mañana, añadió. Haznos ese favor. Favor. Pausa corta, risa amarga. En ese momento debería haber dicho algo, de verdad. Debería haberla puesto en su lugar, decirle, oye niña, ¿tú quién te crees que eres? Pero no lo hice, porque cuando llevas tantos años aguantando, tantos años siendo fuerte, llega un momento en que simplemente te quedas sin energía. Esa noche no recuerdo cómo salí de allí, ni cómo llegué a casa. Solo recuerdo sentarme en mi cama y mirar el álbum. Ese maldito álbum. Llevaba semanas haciéndolo. Semanas. Foto por foto. Recuerdo por recuerdo. Su primera sonrisa, su primer día de colegio. Cuando se cayó de la bici y vino llorando. Cuando me dijo que quería ser abogado. Todo estaba ahí. Toda mi vida metida en esas páginas. Y aún así, para ella, no significaba nada. Mis manos temblaban, de verdad. Casi rompo las páginas sin querer. Y entonces empecé a llorar. Pero no como en las películas, ¿vale? No bonito, no elegante. De esas veces que te duele respirar. Porque no era solo lo que ella dijo, era todo lo que había detrás. Años de sacrificio, años de silencio, años fingiendo que todo estaba bien solo para que mi hijo fuera feliz. Y ahora, una persona que llevaba 3 años en su vida, me estaba diciendo que yo sobraba. Pausa larga. Esa noche, algo cambió dentro de mí. No fue de golpe, no fue dramático, fue silencioso, frío, como cuando entiendes algo que no querías entender. Miré el álbum y susurré. Si después de mañana no soy parte de su familia, entonces mañana no voy. Y así fue. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Mi cuerpo hizo lo de siempre. Automático. Preparé café, saqué el vestido azul, el que él dijo que me quedaba bonito. Todo como si fuera un día normal. Pero no lo era, porque entonces recordé sus palabras. Ya no formas parte de esta familia. Me senté en la mesa, mirando el café, viendo el vapor subir y pensé, no voy a ir. Por primera vez en 27 años, no elegí a mi hijo, elegí a mí. Y sí, se siente raro decirlo, porque cuando eres madre, no haces eso, nunca. Pero ese día no podía, simplemente no podía. Mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes, llamadas. Mamá, ¿dónde estás? Ya vamos para el lugar. No llegues tarde, ¿eh? Incluso él, mi Daniel. Giré el móvil y lo puse boca abajo, porque si escuchaba su voz, iba a romperme, y lo sabía. Esa mañana
Mi casa estaba en silencio. Un silencio raro, pesado, como si algo ya se hubiera roto, antes incluso de empezar. El móvil no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Todo el mundo preguntando lo mismo. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes? Tía, que empieza en nada. Y yo, sentada en la mesa, mirando una taza de café que ya estaba fría. No contesté a nadie, porque en el fondo sabía que si hablaba, si escuchaba la voz de mi hijo, iba a salir corriendo hacia esa iglesia. Y no podía hacerlo, no después de lo que ella me dijo. A las 9 en punto, las llamadas empezaron a ser más intensas, más insistentes, y entonces escuché su voz, en un mensaje de voz. Mamá, ¿dónde estás? Pausa. Jessica dice que no te encontrabas bien anoche, pero eso no suena a ti. Se me rompió el alma. Por favor, llámame. Apreté el móvil contra mi pecho, fuerte, como si eso pudiera acercarlo a mí, porque en ese momento yo no veía a un hombre a punto de casarse, veía a mi niño, el mismo niño que, cuando tenía 7 años, me preguntó, «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?» Pausa. Y yo no supe qué decir, porque su padre no volvió nunca. Se fue, sin más, sin explicación, sin despedida. Nos dejó, a los dos. Y desde ese día, fuimos solo él y yo. Yo me convertí en todo: madre, padre, amiga, enfermera, profesora, todo. Trabajaba en la cafetería de un hospital. Turnos dobles, a veces triples. Llegaba a casa tan cansada que me dormía con el uniforme puesto. Pero ¿sabes qué? Valía la pena. Porque cada vez que él venía con una sonrisa, cada vez que me enseñaba una estrella dorada del cole, cada vez que me hacía una tarjeta mal recortada por el Día de la Madre, yo pensaba, vale, todo esto merece la pena. Y ahora, ese niño estaba a punto de casarse con alguien que, pausa, quería borrarme de su vida. ¿Tú entiendes eso? Porque yo todavía no. A las 10 llamaron a la puerta. Era mi hermana. Entró sin esperar respuesta, vestida de dama de honor, maquillaje perfecto, pero con cara de cabreo total. Margaret, ¿qué narices estás haciendo? Todo el mundo te está buscando. La ceremonia empieza en 1 hora. La miré y simplemente dije, no voy a ir. Se quedó en shock, literal. ¿Perdona? ¿No vas a ir? ¿Estás loca? Es la boda de tu hijo. Sentí las lágrimas subir, pero no las dejé caer. Se casa con alguien que me dijo, a la cara, que ya no soy parte de su familia. Mi hermana parpadeó, confundida. ¿Qué? Anoche me lo dijo, que no fuera, que sobraba. El silencio en esa habitación era brutal. Se sentó despacio, como si de repente todo hubiera cambiado. Dios mío, asentí. No voy a ir para sentarme ahí, como una tonta, fingiendo que pertenezco a algo de lo que ya me han echado. Mi hermana se llevó las manos a la cara. Pero si no vas, la gente va a hablar. Solté una pequeña risa amarga. Que hablen. Pausa. Llevo toda mi vida siendo juzgada. Una vez más, no va a matarme. A las 10:45, me asomé por la ventana. Los vecinos saliendo de sus casas, vestidos elegantes, subiendo a sus coches, yendo a la iglesia. Mi coche seguía ahí, quieto, y yo también. A las 11, empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Pausa. Ese era el momento en el que mi hijo debería estar caminando hacia el altar. Y yo no estaba allí. No estaba para verlo sonreír. No estaba para abrazarlo.
no estaba para decirle, estoy orgullosa de ti. Y eso duele más de lo que te puedes imaginar. Pero aún así, no me moví. Me quedé centrada, mirando hacia ningún sitio, escuchando esas campanas, como si vinieran de otro mundo. Pensé, este es el momento en el que pierdo a mi hijo, y acepté que quizás ya no había sitio para mí en su vida. Pausa suave. Pero lo que no sabía es que mientras yo estaba allí sentada, todo, absolutamente todo, se estaba viniendo abajo, porque a las 12 sonó el teléfono, y esta vez sí contesté. Margaret. Era mi hermana, pero su voz no era la misma. Estaba temblando. La boda. Esta boda. Pausa. No se va a hacer. Mi corazón se paró. ¿Qué quieres decir con que no se va a hacer? Silencio. Respiración agitada. Jessica. Jessica ha sido expuesta. Esas palabras no tenían sentido al principio. ¿Expuesta cómo?, pregunté, casi sin voz. Mi hermana respiró hondo, como si ni ella misma pudiera creerse lo que estaba a punto de decir. Daniel se enteró de todo justo antes de la ceremonia. Sentí que el suelo se movía debajo de mí. ¿De todo qué? Silencio. Un silencio incómodo, pesado. Jessica le estaba engañando. No dije nada. No porque no quisiera, sino porque una parte de mí ya lo sabía. No exactamente eso, pero sí que algo no iba bien. Durante años había visto pequeñas cosas, detalles, señales, pero las ignoré, porque cuando tu hijo está enamorado, no quieres ser esa madre, la que critica, la que arruina todo. Así que me callé. Pero ahora todo estaba saliendo a la luz. ¿Cómo lo descubrió?, pregunté. Mi hermana dudó. Su mejor amigo, Mark, entró corriendo con el móvil. Y entonces empecé a imaginar la escena. Daniel, solo, esperando en esa habitación, nervioso, ajustándose la corbata, intentando calmarse, sonriendo sin ganas, pensando que en unos minutos iba a empezar el resto de su vida. Y de repente, la puerta se abre de golpe. «Tío, tienes que ver esto». Un móvil, unas fotos, Jessica, en brazos de otro hombre. No fotos antiguas, no errores del pasado, de hace 2 semanas. 2 semanas. El corazón se me encogió. ¿Quién era el hombre?, pregunté. Mi hermana dudó. Su jefe. Silencio. Claro, el mismo del que hablaba todo el tiempo. El mentor, el gran apoyo en su carrera. Sí, ya. De repente, todo encajaba. Las noches largas en la oficina, los mensajes que ocultaba, las risas incómodas, todo. Daniel se quedó en shock, dijo mi hermana. No podía ni hablar. Me lo imaginé, con el móvil en la mano, mirando esas fotos una y otra vez, esperando que no fueran reales, pero lo eran. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Pero espera, porque eso no fue lo peor. No, lo peor vino después. No era solo la infidelidad, dijo mi hermana. Mi estómago se apretó. Entonces, ¿qué más hay? Jessica y su familia lo estaban usando. Se me heló la sangre. ¿Usando cómo? El matrimonio no era por amor. Silencio. Era un plan. Un plan. Así de simple. Así de frío. Querían su dinero, su futuro, su carrera. Sentí náuseas. Mi hijo no era su pareja, era su inversión. El acuerdo prenupcial, continuó,
estaba hecho para beneficiarlos a ellos. Cerré los ojos. ¿Qué quieres decir? Que si se casaban, gran parte de lo que Daniel ganara iría a cuentas controladas por ellos. ¡Boom! Ahí lo entendí todo. No era amor, nunca lo fue. Era negocio. Su padre incluso lo dijo, añadió mi hermana, que ese matrimonio iba a solucionar sus problemas económicos. Respiré hondo, pero el aire no entraba bien. Todos esos años, yo pensando que mi hijo había encontrado a alguien especial y en realidad había caído en una trampa. Pausa larga. ¿Qué hizo Daniel? Mi hermana no respondió enseguida. Fue a verla, la habitación de la novia. Jessica con su vestido, perfecta, como si nada hubiera pasado. «Cariño, ¿estás listo?», le dijo. Y entonces Daniel levantó el móvil. «¿Qué es esto?». Silencio. Por primera vez, Jessica no tenía respuesta. «No es lo que parece», intentó decir. «Es exactamente lo que parece». Mi hermana dijo que gritó, que todo el mundo se quedó paralizado. Las damas de honor, sin saber dónde mirar. Jessica perdiendo el control. «Escúchame, Daniel». «No, tú escúchame a mí». Pausa intensa. «Le dijiste a mi madre que no era parte de esta familia». Silencio total. «Intentaste borrar a la única persona que siempre ha estado para mí». Su voz se rompió. «Y todo este tiempo tú me estabas mintiendo». Jessica cambió. De repente, ya no era la víctima, era agresiva, fría. «¿Tu madre?», dijo con desprecio. «Ella siempre ha estado en contra mía». Pero esta vez no coló, porque en ese momento Daniel vio la verdad. No necesitaba que yo dijera nada. Ella misma se había delatado. Pausa. A las 11:15, la iglesia ya era un caos. La gente susurrando, miradas incómodas, teléfonos en mano, el rumor corriendo como fuego. Y entonces Daniel salió, pero no con una novia, solo, caminando hacia el altar, con la cara seria, y dijo: «No habrá boda hoy». Silencio absoluto. «Jessica ha traicionado mi confianza». Pausa. «Esta ceremonia se cancela». Explosión. Gente jadeando, otros murmurando. Los padres de Jessica furiosos. «No te atrevas a humillarla así». Pero Daniel ni se movió. Ella se humilló sola. Y ahí todo terminó. O al menos eso parecía, porque mientras yo escuchaba todo esto, sentada en mi sofá, con el teléfono temblando en mi mano, me di cuenta de algo. Yo pensaba que no ir a la boda había sido un error, que había perdido a mi hijo. Pero no fui yo quien rompió esa boda, fue ella. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí débil, sentí algo diferente, justicia. Pero lo que no sabía es que esto solo estaba empezando. Pensé, de verdad pensé, que todo había terminado ahí, que la verdad había salido, que cada uno iba a asumir lo que había pasado y ya está. Pero no, porque la gente como Jessica no pierde en silencio, no acepta, no se va sin más. No. Esa misma tarde, mi móvil empezó a explotar. Notificaciones, mensajes, llamadas, una tras otra. Al principio pensé que era gente preguntando por Daniel, preocupados. Pero no, era otra cosa, algo peor. Abrí uno de los mensajes y me quedé helada. ¿Cómo has podido hacerle eso a tu hijo? Fruncí el ceño. Otro mensaje. De verdad, ¿qué clase de madre arruina la boda de su propio hijo? Sentí un vacío en el estómago.
¿De qué están hablando? Entonces lo vi. Redes sociales, publicaciones, historias, comentarios. Y ahí estaba. Una foto de Jessica, con el vestido de novia, el maquillaje corrido, llorando. El texto decía: hay personas que nunca saben soltar y madres que no saben cuándo parar. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creerlo. Estaba culpándome a mí, como si yo hubiera arruinado todo, como si yo hubiera provocado eso, como si yo hubiera sido la villana de la historia. Y lo peor es que la gente se lo estaba creyendo. Comentarios de desconocidos. Pobre chica, suegra tóxica típica, qué asco de madre. Sentí rabia, pero no una rabia explosiva, no, era una rabia fría, silenciosa, de esas que se quedan dentro y arden despacio. Porque después de todo, yo era la mala. Jessica no perdió el tiempo, su familia tampoco. Empezaron a mover la historia, a manipularla, a retorcerla. Decían que yo había hablado mal de ella, que había llenado la cabeza de Daniel con mentiras, que yo no quería perder a mi hijo. En plan, el típico drama de suegra posesiva. Y yo, sentada en mi salón, viendo cómo destruían mi imagen sin poder hacer nada, o al menos eso creía. Esa noche, Daniel vino a casa. Cuando abrió la puerta, lo supe al instante. Estaba destrozado, no solo por la traición, sino por todo lo que vino después. Se sentó en el sofá, sin decir nada, y yo tampoco dije nada, porque a veces no hacen falta palabras. Solo me acerqué y me senté a su lado. Después de unos segundos, me miró. Mamá. Su voz era la de un niño otra vez. Lo siento, negué con la cabeza. No tienes que disculparte. Sí tengo. Se pasó la mano por la cara, frustrado, cansado. No vi nada, no quise verlo. Entonces, tú te trató así. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo y le dije: lo importante es que ahora lo ves. Me miró, con los ojos rojos. Casi me caso con ella, pero no lo hiciste. Silencio. Y en ese silencio había algo diferente. Por primera vez, no había distancia entre nosotros, no había tensión, no había dudas, solo verdad. Pero esa calma no duró mucho, porque 2 días después, todo empeoró, mucho. Recibí una carta legal. La abrí, pensando que sería alguna tontería, pero cuando empecé a leer, mis manos empezaron a temblar. Demanda por difamación, daños emocionales, interferencia en relaciones contractuales. ¿Qué? No entendía nada. ¿Interferencia qué? ¿Difamación? ¿De qué estaban hablando? Yo no había hecho nada. Pero ellos estaban yendo a por mí directamente. Fui corriendo a ver a mi amiga Linda, la que trabaja en un bufete. Le di la carta, la leyó y soltó una pequeña risa. Margaret, esto es puro teatro. ¿Cómo que teatro? Te están intimidando. Fruncí el ceño. ¿Intimidando por qué? Linda me miró seria. Porque les arruinaste el plan. Sentí un escalofrío. ¿Qué plan? Y entonces me dijo algo que lo cambió todo. ¿No sabías que la familia de Jessica está en bancarrota? Silencio. ¿Qué? Su padre perdió millones, malas inversiones,
deudas, demandas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Necesitaban ese matrimonio. Tu hijo era su solución. ¡Bum! Todo encajó otra vez, pero esta vez era peor, mucho peor. El prenupcial, continuó Linda, no protegía a Daniel, los protegía a ellos. Me quedé sin aliento. Si él firmaba, durante años, gran parte de su dinero iba a acabar en sus manos. Silencio, frío, pesado. Así que sí, no era solo una chica infiel, era un plan completo, un engaño, una trampa. Y cuando todo salió mal, necesitaban un culpable. Y me eligieron a mí, porque era fácil. La madre, la suegra tóxica, el personaje perfecto. Pero esta vez se equivocaron, porque si querían guerra, pausa lenta, la iban a tener. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, con la carta legal en la mano una y otra vez. Difamación, daños, interferencia. Palabras grandes, pero vacías. Porque en el fondo yo sabía la verdad. No había hecho nada malo, pero ellos sí, y lo sabían. Por eso estaban atacando. Porque cuando alguien tiene miedo, no huye, ataca primero. Me levanté de la cama, fui hasta el cajón y saqué el álbum. Ese mismo álbum que llevé la noche antes de la boda. Lo abrí despacio. Ahí estaba todo. Mi vida, la de mi hijo, cada sacrificio, cada momento, cada recuerdo. Y en ese momento lo entendí. Yo no iba a dejar que nadie reescribiera nuestra historia. Ni Jessica, ni su familia, ni nadie. Si ellos querían jugar con la verdad, yo iba a usarla. Pero no en silencio. No. Esta vez, todo el mundo iba a enterarse. Al día siguiente, empecé. Revisé correos antiguos, mensajes, capturas, documentos. Todo lo que Daniel tenía guardado, todo lo que yo había ignorado durante años, ahora tenía sentido. Detalles pequeños que antes parecían nada, ahora gritaban la verdad. Jessica hablando siempre de dinero, de contactos, de futuro, nunca de amor, nunca de familia, nunca de nosotros. Y luego encontré el prenupcial, ese documento que Daniel firmó sin leer bien, porque confiaba en ella, porque estaba enamorado, porque pensaba que el amor era suficiente. Pero no lo era. Leí cada línea, despacio, y cuanto más leía, más claro lo veía. No era un acuerdo, era una trampa, cláusulas raras, condiciones abusivas. Y entonces la encontré. Pausa dramática. Cláusula 14, subsección 3, 75% de los ingresos de Daniel, en caso de divorcio, transferidos a cuentas compartidas con Jessica y su padre. No puede ser, pero lo era. Negocio puro, frío, calculado. Mi hijo no era su pareja, era su plan financiero. Suspiro lento. Llamé a Linda. Necesito ayuda. Ella no dudó. Ven mañana. Y eso hice. Al día siguiente, estábamos sentadas en su oficina con todos los documentos sobre la mesa. Margaret, dijo, esto es más grande de lo que pensaba. Mi corazón latía fuerte. ¿Qué quieres decir? No es solo un mal acuerdo. Esto parece un esquema. ¿Un esquema? ¿Una estrategia? Algo que ya habían hecho antes. Y ahí decidí que esto no iba a quedarse en casa. No iba a ser solo un drama familiar. No. Esto iba a salir a la luz. Pero el destino tenía otros planes antes. 2 semanas después, recibimos una invitación, una cena.
en un hotel de lujo, Jessica y su familia, para hablar las cosas. Claro, hablar. Daniel no quería que fuera. Mamá, es una trampa. Pero yo ya no tenía miedo. Tengo que ir, porque sabía algo. Si no los enfrentaba, no iban a parar nunca. Esa noche, abrí el armario y saqué el vestido azul, el mismo que iba a usar en la boda, el que nunca llegué a ponerme. Y esta vez, sí lo hice, porque esto era mi momento, mi verdad, mi respuesta. Cuando entré en ese salón, todos me miraron. Jessica, sentada, elegante, fría, como si nada hubiera pasado. Su padre con esa sonrisa falsa de hombre importante. «Mira quién decidió venir», dijo. No respondí. Caminé despacio hasta la mesa y me senté. Hablemos. El ambiente en ese salón era tenso, pesado, como si todos supieran que algo estaba a punto de explotar. Jessica estaba sentada frente a mí, perfecta como siempre, pero ya no me engañaba. Ya no veía belleza, veía cálculo. Su padre fue el primero en hablar. «Señora Miller, creo que todos queremos resolver este malentendido». Le miré, directo. ¿Malentendido? ¿Te refieres a la infidelidad o al fraude? Silencio total. Jessica parpadeó. Su sonrisa desapareció. «¿Sigues con eso?», dijo. No respondí. Abrí mi bolso y saqué una carpeta gruesa. La dejé sobre la mesa. «Entonces explícame esto». La abrí despacio, sacando los documentos. Registros financieros, bancarrotas, demandas. El padre de Jessica cambió de color. «No tienes derecho a...». «Oh, sí lo tengo». Mi voz, tranquila, pero firme, porque decidisteis convertirme en la villana. Ahora vais a escuchar la verdad. Saqué el prenupcial, cláusula 14, subsección 3. Todos miraron. 75% de los ingresos de mi hijo transferidos a cuentas controladas por tu familia. Un murmullo recorrió la mesa. Incluso Daniel se quedó en shock. ¿Qué? Le miré. No era amor, hijo. Pausa suave. Era un negocio. Jessica se levantó de golpe. «Eso es mentira». La miré. «¿De verdad?». Levanté otra hoja. «Entonces explícanos esto». Correos, transferencias, conexiones, todo. Su padre golpeó la mesa. «Esto es ilegal». «¿Ilegal?», repetí. Pausa fría. «¿Como intentar robar el futuro de mi hijo?». Silencio. Jessica ya no tenía control. «Daniel, por favor», dijo. Su voz ahora suave, desesperada. «Sí cometí errores, pero yo te quiero». Daniel no se movió, no respondió. Solo la miraba, como si por primera vez la estuviera viendo de verdad. «¿Me quieres?», dijo finalmente. Pausa. «Entonces, ¿por qué intentaste borrar a mi madre?». ¡Boom! Silencio absoluto. Jessica se quedó congelada, porque no tenía respuesta, porque no había excusa, porque la verdad ya estaba ahí, desnuda. Daniel negó con la cabeza. «No, esto se acabó». Y eso fue todo. Sin gritos, sin drama exagerado, solo una decisión. Se levantó y caminó hacia la salida. Yo me levanté también, sin mirar atrás. Jessica empezó a gritar. «Daniel, espera, no es lo que parece. Te amo». Pero ya era tarde.
muy tarde. No la miró, ni una sola vez. Cuando salimos al parking, el aire se sentía diferente, ligero, como si algo, por fin, se hubiera liberado. Daniel se detuvo y me miró, sus ojos rojos, pero claros. Mamá, lo siento. Negué con la cabeza. No. Me acerqué y lo abracé, fuerte, como cuando era pequeño. Lo importante es que ahora lo ves. Se aferró a mí, como si volviera a ser ese niño de 7 años, y en ese momento supe algo. No había perdido a mi hijo, nunca lo hice, solo estaba perdido, pero ya había vuelto. Pausa suave. Los siguientes días fueron una locura. Jessica y su familia intentaron todo: amenazas, mensajes, lágrimas falsas. Pero esta vez no funcionó, porque la verdad ya no estaba escondida, salió a la luz. Con ayuda de Linda, llevamos todo a un periodista, y en una semana la historia explotó. Titulares: familia intenta estafar a un joven abogado a través de matrimonio. El verdadero motivo detrás de la boda cancelada. Y de repente, todo cambió. La gente vio la verdad. No era la madre, era un plan. ¡Qué vergüenza! Jessica pasó de víctima a lo que realmente era: una mentirosa, una oportunista. Y por fin, yo dejé de ser la villana. Pausa. Una noche, estábamos sentados en el porche, tranquilos, sin drama. Como antes, Daniel tomó mi mano. Mamá, siempre fuiste mi familia. Pausa final. Sonreí, porque después de todo eso era lo único que importaba.